Ya tuvieron. Re- recuérdense ustedes que, gracias, recuérdense ustedes que las quemaduras tienen varias causas, ¿sí? Y así como tienen varias causas, también pueden de alguna manera suceder en diferentes situaciones. No necesariamente tenemos que relacionar una quemadura solo con la cocina, sino que también esto puede suceder, una quemadura de primero, segundo o tercer grado puede suceder fuera de nuestra casa, ¿verdad? Inclusive la radiación solar en exposición prolongada, sin protección, sin bloqueador, puede producir quemaduras de primer y hasta segundo grado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, visitamos un lugar soleado, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser la playa, aunque la playa es siempre la referencia, siempre se aconseja usar un bloqueador solar, ¿verdad? Eso significa para minimizar los efectos de la radiación, porque aparte de eso, la exposición prolongada puede producir quemaduras de primer grado, ese enrojecimiento, especialmente si nos exponemos en las horas en que no deberíamos. Estoy hablando de las horas en que recomienda no exponerse prolongadamente a la radiación solar, que va desde las 10, 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, que son aproximadamente 3 o 4 horas en las que la radiación del sol está tan intensa que parece mentira, ¿verdad? Pero puede producir quemadura hasta la radiación solar, ¿verdad? Y no es de extrañarse porque esto es así. Si hablamos de ya otras fuentes que pueden generar quemaduras en nuestra piel, estamos hablando de eh, la clasificación, ¿verdad? Y los agentes causantes, como vamos a ver en el video. Entonces, yo les invito a que pongamos atención. Les voy a presentar el video sobre intoxicaciones y quemaduras. Recuérdense, una intoxicación no es una quemadura. Las intoxicaciones generalmente es por la ingesta de sustancias que nos pueden provocar a nosotros una reacción o un envenenamiento, decimos nosotros, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y las quemaduras ya es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Les voy a presentar entonces el contenido, el video que nos va a graficar y a explicar mejor lo que yo les he dicho. Quinto grado. Prevención de intoxicaciones y quemaduras. Hola amiguitos, soy Melanie. Bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Un espacio donde enriqueceremos nuestros conocimientos y aprenderemos por medio de la ciencia cómo funcionan las cosas que nos rodean. Este día hablaremos de las medidas preventivas y emergencias en caso de intoxicaciones y quemaduras. Las intoxicaciones son un problema importante para salud pública a nivel mundial, así como lo son las quemaduras. Estas pueden surgir por explosión, incendio, fuga o liberación de sustancias tóxicas. Una intoxicación es una leve alteración del estado de la salud provocada por el contacto y la exposición de una o varias sustancias. Una quemadura es una lesión en el cuerpo causada por el calor, la electricidad, agentes químicos, el sol o la radiación. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Acompáñanos. Ahora hablaremos de los tipos de intoxicación según la vía de entrada. Existen diversos tipos de intoxicaciones. Entre ellas tenemos la vía digestiva, producida por la vía bucal y causada por alimentos en mal estado o contaminados. También debido al exceso de toma de medicamentos, alcohol o ingesta por compuestos químicos. La vía inhalatoria, producida por inhalar gases tóxicos. También sustancias volátiles como por ejemplo aerosoles o el consumo de drogas inhaladas. Tenemos la siguiente vía, que es a través
de la piel o la mucosa. Esta es causada por mordeduras de animal, picaduras de insectos, como por ejemplo la abeja. Algunas personas son alérgicas a este insecto. También por la mala manipulación de plantas venenosas sin su debida protección. Bien, el mal uso de los insecticidas. La última vía es la endovenosa y esta se da de forma directa cuando el agente causal pasa directamente por el torrente sanguíneo. Un ejemplo de ello es la sobredosis por drogas o medicamentos. Pero, ¿en qué consiste el grado y su efecto en el tiempo? Pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son aquellas donde las personas están expuestas o han consumido grandes dosis de tóxico y los efectos son de inmediatos. Estos pueden suceder en las primeras 24 horas después de la exposición. Estas no suelen dejar secuelas siempre y cuando sean eliminadas del organismo. Un ejemplo de ello es la ingesta por alimentos contaminados. Las crónicas son aquellas donde las personas están expuestas a pequeñas dosis de tóxico recurrentemente. La intoxicación sucede poco a poco y los efectos son tardíos. Estas suelen dejar secuelas, algunas veces permanentes. Un ejemplo de ello son los trabajadores que constantemente están manipulando las pinturas que contienen plomo, y esto ya que es parte de sus labores diarias. Ahora vamos a hablar un poco sobre las intoxicaciones alimentarias. Acompáñanos. Las intoxicaciones alimentarias son causadas por bacterias, parásitos, virus u otros gérmenes. Pueden entrar en los alimentos que comemos y en los líquidos que bebemos. No podemos notarlos con el gusto, oler ni ver esos gérmenes, por lo menos sin un microscopio. Pero, aunque sean diminutos, pueden tener un gran efecto en nuestro cuerpo. Cuando los gérmenes que causan intoxicaciones alimentarias entran en nuestro organismo, pueden segregar toxinas. Estas toxinas son tóxicas, de ahí el nombre intoxicación alimentaria. Pero, ¿cuáles son los signos y los síntomas de las intoxicaciones alimentarias? Entre los signos de una intoxicación alimentaria se incluyen los siguientes: náuseas, dolor de vientre, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y debilidad general. ¿Qué gérmenes causan las intoxicaciones alimentarias? Los gérmenes que causan intoxicaciones alimentarias más a menudo son las siguientes: Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Staphylococcus aureus, entre otras. Es importante que si te contaminas con alguno de ellos, acudas de inmediato al médico para que te brinde el tratamiento adecuado. Pero, ¿en qué consisten las medidas preventivas? Son todas aquellas que sirven para proteger eficazmente la vida y la salud de la persona. Algunas medidas de prevención de las intoxicaciones alimentarias son: lavar las manos con frecuencia, siempre antes de cocinar o limpiar. Lavar antes y después de manipular alimentos. Evitar la contaminación cruzada con otros alimentos que tuviesen un tipo de contacto con carne de res y pescado. Cuidar los alimentos, evitar estornudar sobre ellos. No interrumpir la cadena de frío de los alimentos. Preparar bien las carnes para eliminar cualquier bacteria. Evitar el consumo de alimentos vencidos que su empaque esté con el sello roto, ni latas que tengan protuberancias. Ya hablamos de los tipos de intoxicación alimentaria. Ahora explicaremos un poco sobre las medidas preventivas en caso de quemaduras. Las quemaduras habitualmente pueden ocurrir de forma directa o indirectamente, por medio del calor, agentes químicos, el sol o la radiación. Las quemaduras
pueden ocasionar muerte celular y estas pueden requerir hospitalización. Ahora, existen 3 tipos de niveles de quemaduras. Estas son las siguientes. Número 1, las quemaduras de primer grado. Estas pueden ocasionar daños en la capa externa, llamada epidermis. Las quemaduras de segundo grado pueden causar daño en la capa externa y también la que se encuentra abajo de ella, llamada epidermis. Y las quemaduras de tercer grado pueden ocasionar daños y destruir todas estas capas y las que se encuentran abajo de ella, llamada hipodermis, también conocida como tejido subcutáneo. Ahora veamos cuáles son los agentes causales más frecuentes de las quemaduras. Tenemos los líquidos calientes, objetos calientes, el fuego y la electricidad. Ejemplo de los líquidos calientes tenemos el café, la leche, aceite hirviendo y las sopas. Como objetos calientes tenemos la plancha, la cocina y también los hornos. Fuego, ejemplo de ello tenemos las barbacoas y los fuegos artificiales. Estos son un grave problema ya que nos pueden dejar grandes quemaduras. Tenemos la electricidad, el cable o morder los cables. Esto puede generar grandes quemaduras en nuestro cuerpo. Ahora vamos a conocer cuáles son las medidas principales para evitar las quemaduras. No apagar el fuego de una estufa cuando esté encendida. Es necesario guardar las sustancias inflamables lejos de las fuentes de calor. No apagar las velas sin supervisión de nadie. Es necesario que un adulto lo pueda hacer. Esto puede generarte un grave daño a tu piel. También es necesario que cuando tengas alimentos, bebidas calientes, las puedas transportar adecuadamente. No toques el mango de una sartén, ya que este puede provocarte una quemadura, porque puede estar caliente. Evita estar cerca de la cocina cuando esté encendida. También evita estar cerca de la plancha cuando tus padres la estén ocupando. Ten mucho cuidado al momento de tocar la puerta del horno, ya que ésta puede estar caliente y puede quemar tus manos, ya que recientemente lo pueden haber utilizado. No manipules fósforos ni mecheros cerca de la cocina, porque puedes provocar un accidente. Es necesario que conozcas estas medidas en caso de quemaduras. Ahora hablaremos un poco sobre los servicios de emergencia. Es necesario que conozca las entidades de servicio de emergencia a las que puedes recurrir en caso de intoxicaciones y quemaduras o alguna otra emergencia. Entre ellas tenemos bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Protección Civil, Comandos de Salvamento, Policía Nacional Civil, Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Interesante conocer sobre los servicios de emergencias y entidades que tenemos en nuestro país. Muy bien, ahora te debes de preguntar por qué debo de conocer sobre las medidas preventivas y emergencias en caso de intoxicaciones y quemaduras. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar o escolar, frecuentemente nos enfrentamos a este tipo de emergencias y accidentes y es necesario que tengamos una forma segura y saludable para nuestra vida. Por eso es necesario conocer las medidas preventivas en caso de intoxicación y quemaduras, ya que esta te puede servir en cualquier momento de nuestra vida. Además, es importante conocer los servicios de emergencia, ya que puedes tener cualquier incidente o emergencia en cualquier momento de la vida cotidiana.
Este día aprendimos de las medidas preventivas y emergencia en caso de intoxicaciones y quemaduras. Recuerda que una intoxicación es una alteración del estado de la salud provocada por una exposición o el contacto de una o varias sustancias, y una quemadura es una lesión de tejidos del cuerpo causada por el calor, agentes químicos, inhalación o radiación. Por eso es muy importante que evites este tipo de accidentes o emergencias, ya que todas estas medidas te pueden ayudar en tu vida cotidiana. Ahora que ya lo sabes, pon a prueba tus conocimientos respondiendo las siguientes preguntas. Responde verdadero o falso a las siguientes preguntas. La intoxicación es una alteración del estado de la salud provocada por el contacto y exposición a una o varias sustancias. Verdadero. A o B. Verdadero. Verdadero. Que no, porque ahí dice contacto. ¡Correcto! Es verdadero. Los tipos de intoxicación son agudos y crónicas. Verdadero. 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 ¡Correcto! Es falso. Las quemaduras son lesiones en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. Verdadero. Verdadero. Muy bien, es verdadero. Son agentes causales de quemaduras los virus, las bacterias y los parásitos. Falso. 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 ¡Excelente! Es falso. En caso de emergencia, es preciso llamar a la Cruz Roja, Cruz Verde Salvadoreña o Policía Nacional Civil. Verdadero. Verdadero. ¡Excelente! Es verdadero. ¡Felicidades! Has completado la prueba. Bueno, en ese video prácticamente ustedes lo que han podido observar es esa clasificación, ¿verdad? De las quemaduras y la diferencia entre las intoxicaciones, que se pueden confundir, ¿verdad? Pero hay que tener bien claro de que las quemaduras realmente, las causas o los causantes que las pueden provocar son muy diferentes a una intoxicación. Las intoxicaciones generalmente pueden ser más por ingesta que por contacto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿por qué cuando decía de tener cuidado con las quemaduras, por qué decía intoxicaciones? Tener cuidado con las, no sé, era como de cuidar la comida helada, algo así, del refrigerador y eso. Ah, de no romper la cadena de frío. Ajá. Vaya, miren, qué interesante su pregunta, porque no romper la cadena de frío significa lo siguiente, miren. Tal vez ustedes cuando han ido en alguna oportunidad al supermercado con sus padres, han visto que hay alimentos refrigerados que están en los refrigerantes y hay otros que están en los estantes, ¿verdad? A temperatura normal. Pues cuando usted compra, por ejemplo, carnes, la carne no está en los estantes, está en los refrigerantes a una temperatura inferior a la ambiental para evitar la descomposición, porque ya sabemos nosotros que las bajas temperaturas ayudan a evitar la descomposición de la carne. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes compran carne, pues en teoría lo que debería de hacerse es lo siguiente: se compra la carne y ustedes habrán observado eso en su mamá hace eso. Cuando compran la carne y no la van a consumir inmediatamente,
¿qué es lo que hace su mamá cuando llega a la casa? Meterla al En el congelador. refrigerador. Exacto. La mete en el refrigerador, pero no la mete, es que el refrigerador es abajo. No, digamos en el freezer. La mete arriba, ¿verdad? En el congelador, donde todavía la temperatura es más baja. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que su mamá no ha roto la cadena de frío, sino que el tiempo que se tardó la carne desde el supermercado hasta su casa pudo haber sido 1 hora o una hora y media, quizás lo más. Pero durante ese tiempo no pasa mayor cosa, porque la carne resiste, ¿verdad? No empieza a descomponerse inmediatamente, la sacaron del refrigerante del súper, sino que da tiempo de llegar a la casa, meterla al congelador y normal, eso es no romper la cadena de frío. Pero ¿qué pasa si la sacan del supermercado y se les olvida sacarla por cualquier motivo, ¿verdad? Aunque parezca ilógico, pero puede pasar que se les olvidó sacar la carne que compraron a las 9 de la mañana o 10 de la mañana y hasta como a las 7 de la noche se recordaron que la carne estaba ahí en las compras y no la metieron al congelador. ¿Qué creen que pasó ahí? Se echó a perder. La carne se descompuso. Yo no creo que alguien, una mamá o un papá digan, no hay problema, anda a sacarla y métela al congelador. Lo que pasa es que ya pasaron 8 horas, ¿verdad? Y Ya no sirve. generalmente las carnes y otro tipo de alimentos empiezan su descomposición generalmente a las 4, 5 o 6 horas de haber roto la cadena de refrigeración o la cadena de frío, que significa que la temperatura aumentó y eso aceleró su descomposición. Solo es un ejemplo, ¿verdad? En el caso de las carnes, porque hay otro tipo de alimentos también en los que no se debe de romper la cadena de frío para evitar su descomposición. Muy buena pregunta, Estrella. Bueno, hay más y si no vamos ahorita a ver los tipos de quemadura. Aquí es donde yo les digo que hay unas imágenes que se ven como fuertecitas, ¿verdad? Pero realmente lo que está haciendo es describir en apariencia cómo se vería el daño en el tejido de la piel cada uno de los tipos de quemadura. Así que lo vamos a ver. Entonces, comencemos. Las quemaduras son lesiones traumáticas que conducen a una necrosis ística de variable extensión y profundidad, causadas por diferentes agentes, tanto físicos, químicos y biológicos, que provocan alteraciones ístico-humorales, capaces de conducir a la muerte o dejar secuelas invalidantes o deformantes al paciente que la sufre. Las quemaduras se clasifican según el agente causal, su extensión, profundidad y pronóstico de vida. Según el agente causal, las quemaduras se clasifican en quemaduras térmicas que pueden deberse a cualquier fuente de calor capaz de elevar la temperatura de la piel y las estructuras profundas hasta un nivel que produce la muerte celular y la coagulación. Las causas más frecuentes son las llamas, los líquidos muy calientes y los objetos o gases calientes que contactan con la piel. La extensión y profundidad de la quemadura depende de la cantidad de energía transferida desde la fuente. Las quemaduras por radiación se producen con más frecuencia por exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, pero también por exposición intensa o prolongada a otras fuentes de radiación ultravioleta. Vale, si ustedes observan,
ahí les están planteando algunas causales, ¿verdad? Que pueden producir quemaduras. El agente causal es al que nos exponemos nosotros, ¿sí? Y a veces lo hacemos cotidianamente. El asunto es que a veces la exposición prolongada puede producir un tipo de quemaduras. El caso de lo que mencionan ahí, de la exposición prolongada a la radiación solar. O sea, eso puede provocar una quemadura. Por eso siempre se aconseja, y yo les he dicho ya también en otros casos, de que no es conveniente exponerse al sol entre las Profe. 10 o 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, porque directamente, ¿verdad? Porque ahí es donde el sol tiene su máxima radiación y eso puede provocar daño en la piel. Profe, fíjese que me tengo que ir. Bueno, no hay problema, ahí después puede mirar la clase. O fuentes de rayos X. Las quemaduras químicas pueden estar causadas por ácidos o bases fuertes, fenoles, gas mostaza o fósforo. Todos estos agentes producen necrosis, que se puede extender lentamente durante varias horas. En el caso de las quemaduras eléctricas, son el resultado de la generación de calor que puede alcanzar 5000 grados centígrados, debido a que la mayor parte de la resistencia a la corriente eléctrica se localiza en el punto donde el conductor contacta con la piel. Las quemaduras eléctricas suelen afectar a la piel y los tejidos subyacentes. Puede ser de cualquier tamaño y profundidad. La necrosis progresiva y la formación de escaras suele ser de mayor intensidad y afecta a estructuras más profundas de lo que indica la lesión inicial. La lesión eléctrica, especialmente por corriente alterna, puede producir inmediatamente parálisis respiratoria, fibrilación ventricular o ambas. Según su extensión, el porcentaje de superficie corporal quemada no es solamente un factor determinante del pronóstico del paciente quemado, sino que también se convierte en un valor importante para la estimación de los requerimientos de fluido en la fase aguda de las quemaduras graves. Por ello es importante el realizar una estimación cuidadosa y precisa del porcentaje de superficie corporal afectada por la quemadura. La regla de los 9 de Wallace es el método más extendido para el cálculo rápido del porcentaje de superficie corporal quemada, pero además por la extensión, la gravedad y el tipo de tratamiento van a estar determinados, entre otros factores, por la profundidad de las quemaduras. Entonces tenemos que la cabeza representa el 9% de la superficie corporal, el tronco anterior el 18%, el tronco posterior el 18%, cada miembro superior 9%, cada miembro inferior 18% y 1% para el área de los genitales. Existen variaciones, como lo es en el caso de los escolares, como podemos ver en esta imagen. La cabeza representa un 12% y cada miembro inferior un 16,5%. En el caso de los lactantes, vemos que la cabeza representa un 18% y cada miembro inferior un 13,5%. Según su profundidad, se clasifican en quemaduras de primer grado o epidérmicas, que se caracterizan por eritema sin vesícula con dolor. El ejemplo clásico es la quemadura solar. La epidermis está afectada sin existir ampollas ni pérdida de líquidos, por lo que no se contabilizarán en el cálculo de la superficie corporal quemada. Curan en 3 a 7 días sin dejar cicatriz. Las de segundo grado, superficiales, o también llamadas dérmicas A, generalmente se producen por líquidos calientes, con destrucción de la epidermis y menos del 50% de la dermis. Presentan eritema claro o rojo brillante con dolor, formación de Profe, ¿por qué se producen las ampollas? Es esa agüita que le sale a eso.
Ustedes observan, si ustedes observan, lo he tenido precisamente para que veamos esto. En la imagen anterior, todo el mundo sabe de que ese tipo de quemaduras de primer grado es bien típico cuando se va a la playa, ¿verdad? En el que estaba ahí, que parecía que estaba solo como que el centro, ¿verdad? Como que tenía una camiseta y que estaba solo la parte que cubría la ropa. Lo demás estaba quemado por la radiación. Así viene uno cuando va a la playa, ¿verdad? Y no usa bloqueador. Pero en el caso de las de segundo grado, miren cómo está la imagen. Generalmente cuando uno se quema y es de segundo grado, hay una ampolla. Hay una ampolla, así le decimos nosotros, ¿verdad? Y esa ampolla tiene un líquido, ¿verdad? Porque hay pérdida de líquido también y al final deja cicatrices. Si ustedes se recuerdan, en el caso anterior decía que no dejaba cicatrices las de primer grado y se curaban entre 3 a 7 días. Veamos esta, a ver qué dicen. Miren, ya prácticamente el 50% de la epidermis, dice la destrucción de la epidermis y menos del 50% de la dermis, o sea, las dos capas, la externa y la segunda capa de la piel, sufren daños. Vamos a ver. Flictenas y aspecto húmedo. El proceso de curación dura entre 7 a 10 días, pudiéndose producir una mínima cicatriz o hipopigmentación. Las de segundo grado, profundas o dérmicas AB, están producidas por líquidos calientes. Existe afectación de la epidermis y de más del 50% de la dermis, con destrucción. Vaya, fíjense que en esta es bien interesante la clasificación que están haciendo, porque siempre es de segundo grado, ¿sí? Pero ya son las llamadas... Y eso que tiene ahí el señor o señora, no sé, es como nosotros le decimos pellejitos. Así. No, ese es un bebé, ese es un bebé quemado. Sí, es la capa externa de la piel, lo que nosotros decimos, usted dice pellejito, ¿verdad? Esa es la primera capa de la piel, la que está totalmente quemada, ¿verdad? Entonces, este tipo de quemaduras de segundo grado son llamadas profundas, ¿sí? Y cuando dice profundas es porque aquí ya hay más afectación y el tiempo de curación es más prolongado. De fibras nerviosas, por lo que son generalmente menos dolorosas. El color es rojo oscuro o blanco moteado. En quemaduras extensas hay una gran pérdida de líquidos. Habitualmente necesitan injertos. Precisan de 2 a 3 semanas para la curación, con riesgo importante de retracciones y sobreinfección. ¿Alguien sabe qué es un injerto del que hablan ellos ahí para tratar este tipo de quemaduras profundas? No, profe. Vaya, cuando dice un injerto, se refiere... Extra. Le ponen piel extra para poder cubrir la piel dañada. Pues en teoría eso es, ¿verdad? Pero no sería piel extra, ¿verdad? Sino que generalmente... piel de pescado, profe. O sea, generalmente es piel de una parte del mismo cuerpo de la persona, en algunos casos, para cubrir la parte que ha sido dañada, para que regenere el tejido y al final van a quedar cicatrices, ¿verdad? Que es lo peor, ¿verdad? Porque la parte estética se pierde, pero se le puede de alguna manera reconstruir el tejido, ¿verdad? Y hay casos bien graves de quemaduras de este tipo en los que cuando ha sido en el rostro, prácticamente el rostro queda deformado, ¿verdad? Y hay necesidad después de hacer tratamientos con los llamados cirujanos plásticos, dicen, ¿verdad? Que son los reconstructores prácticamente de la anatomía. Y prácticamente el volver a reconstruirle lo más parecido posible, no sé, por ejemplo, la nariz
o una parte de la cara a una persona, ¿verdad? Y lo más cercano a lo que debería de ser, pero claro, estos tratamientos son larguísimos, ¿verdad? Se trata de que hoy lo hace y ya mañana tiene un rostro nuevo, no es así, ¿verdad? Sigamos. También están las quemaduras de tercer grado o hipodérmicas B, que son producidas por sustancias químicas, eléctricas o contacto prolongado con líquidos calientes. Son las más severas, existiendo afectación de todas las capas de la piel, pudiendo también afectar fascia, músculo y hueso. Tienen una apariencia blanca perlada o carbonizada. No son dolorosas, ni tienen flictena, y adoptan una textura seca. Tardan varias semanas en curar y precisan la realización de injertos. La American Burn Association clasifica el pronóstico y severidad. Dígame. ¿Qué es injertos? Vaya, un injerto, como decíamos anteriormente, es si una persona, la piel ha sido afectada por una quemadura y prácticamente se ha quemado alguna parte del brazo, de la pierna, del abdomen, del rostro, y le van a practicar un injerto de tejido, lo que hacen es, como lo dijo alguien antes, no es agregarle, ¿verdad? Sino que lo que hacen es prácticamente tejido, a veces de la misma persona, de alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Utilizan para cubrir la zona que ha sido quemada, la piel que ha sido dañada, para que vuelva a regenerarse y para que vuelva de alguna manera a regenerar el tejido y después darle el detalle estético. Eso es hacer un injerto, ¿verdad? Y verdad, profe, que eso solo lo hacen los cirujanos plásticos. Sí, generalmente hay personas, hay doctores especialistas que se encargan de la reconstrucción del tejido dañado, que no lo hace cualquier médico, ¿verdad? Y como les digo, estos tratamientos generalmente son tardados y costosos. Hay personas que han sufrido quemaduras de este tipo que no las han tratado y les ha quedado la piel así. Yo conozco personas que se han quemado un brazo, se han quemado una pierna, un pie, y les quedó así, deformado totalmente porque no recibieron el tratamiento, no hubo un injerto de tejido porque no tenían las condiciones y en el momento pues no tenían alternativa y dejaron que sanara así, entre comillas, ¿verdad? Que sanara a como el mismo organismo reaccionara y ya quedaron con las cicatrices para siempre, ¿verdad? Pero el que recibió tratamiento, a veces sí quedan cicatrices y todo, pero son menos evidentes que las quemaduras que nunca se trataron. Según la superficie corporal quemada y el grado de quemadura, en quemadura menor, quemadura moderada y quemadura mayor. Bien. ¿Qué sucede en el organismo? Una temperatura de 50 grados centígrados produce desnaturalización de las proteínas. Si es de 60 grados centígrados, produce una coagulación de las proteínas. Ambas significan muerte celular. La piel tiene un alto calor específico. Esto quiere decir que se calienta lentamente, pero también pierde el calor lentamente. Tiene baja conducción, entonces la duración del sobrecalentamiento perdura aunque se elimine el agente causal. Esto hace que el calor siga produciendo daño aunque la causa se haya eliminado. Por eso se debe enfriar la lesión con agua. Una vez que la piel está dañada, el organismo se enfría rápidamente. Se pierden 56 kilocalorías por cada litro de agua que se evapora. Como consecuencia de la quemadura, hay tejido necrótico, vasos trombosados, pérdida de las inmunoglobulinas G y M. Se ha detectado que los niveles de inmunoglobulinas vuelven al nivel normal hasta 2 o 3 semanas después. También disminuye la fagocitosis de los neutrófilos. El paciente quemado es el prototipo de paciente inmunosuprimido por trauma.
pues los mediadores de la inflamación juegan un papel muy importante en las respuestas locales y sistémicas del organismo. La conducta inmediata será despojarlo de su ropa, prendas y prótesis. Valoración rápida y completa del estado general, vías respiratorias, lesiones de cráneo, tórax, abdomen y fracturas. Establecer vía aérea adecuada, más si sospechamos de inhalación de humos y obstrucción. Cuidado con las quemaduras faciales, pérdida de vello en ceja y nariz, ronquera o estridor, esputos carbonáceos y alteración del nivel de conciencia. Cateterizar una vena periférica. Comenzar hidratación en estos momentos con dextrosa al 5% a 50 gotas por minuto. Bueno, esto ya es terminología médica, ¿verdad? Que ya se refiere a cómo se debe de tratar médicamente un paciente que ha llegado con quemaduras de ese tipo. ¿Hay preguntas hasta acá? No, profe. Sobre ese video de los tipos de quemaduras que hemos observado. Profe, sí tenía razón, la imagen es solo así un poquito fuertecita. Así. Sí, pero si no se Pero las si en presenta- algún caso así se van a ver, ¿sí? Ahora sí. Claro, no, y vean que las que están ahí no son realmente como estarlas viendo reales, ¿verdad? Que eso ya tiene otro efecto. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver quemaduras de segundo y tercer grado, pero así, como decimos nosotros, en vivo, ¿verdad? Y eso es tremendo, ¿verdad? Es bien impactante ver el tejido quemado. Es bien impactante ver la piel quemándose, ¿verdad? Entonces, pero claro, los avances médicos ahora nos ofrecen la posibilidad de que ante una quemadura del grado que sea, ¿verdad? Sobre todo las de segundo y tercer grado, pueden ser tratadas adecuadamente y no dejar esas grandes secuelas, ¿verdad? Que a veces quedan con las cicatrices que dejan. Vamos entonces al último video sobre las intoxicaciones. La sedación y analgesia. ¿Qué es una intoxicación? La intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que causa una lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. ¿Cuáles son las causas de las intoxicaciones? Dosis excesivas de drogas o medicamentos, inhalación de gases tóxicos, almacenamiento inapropiado de venenos o el uso de plaguicidas, insecticidas u derivados del petróleo. Otras causas pueden ser consumo de alimentos vencidos, manipulación de plantas venenosas o el consumo de bebidas adulteradas. Los tóxicos los podemos clasificar en tres: minerales, vegetales y animales. Dentro de los minerales tenemos fósforo, carbón, cianuro, plomo, arsénico, plaguicidas, insecticidas y derivados del petróleo. Dentro de los vegetales podemos encontrar plantas que pueden ser venenosas, algunas rosas, hongos u semillas silvestres. Y dentro de los animales hay picaduras, mordeduras, productos lácteos y de mar, alimentos en general que están en descomposición. Según la etiología, los tóxicos o las intoxicaciones las podemos clasificar accidentales, profesionales, que estamos en el área de trabajo, intencional, cuando lo usamos con fines suicidas, epidemiológica, cuando afecta a una comunidad, rural,
en las fumigaciones que se dan en el campo y social, consumo excesivo de drogas o alcohol. Según la vía de absorción, las intoxicaciones se clasifican en ingestión, que puede ser por sustancias corrosivas, las cuales causan quemaduras alrededor de la boca, las mucosas orales o la lengua, derivados del petróleo o alimentos que causan náuseas, vómitos, respiración y pulso débil y diarrea, depresores del sistema nervioso central que pueden causar obnubilación, coma, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio, y metales pesados que producen manifestaciones gastrointestinales, hepáticas y renales. Si el tóxico es inhalado, se puede presentar brote cutáneo, comezón, irritación de ojos, vías respiratorias y mucosas, náuseas, vómitos, trastornos auditivos, del habla y visuales, respiración dificultosa acompañada de tos, delirio, agitación, fatiga, letargo y coma. Si el tóxico se absorbe por la piel y las mucosas, puede presentar dolor de cabeza, visión borrosa, sudoración y salivación excesivas, dolor abdominal y diarrea, confusión mental, coma y muerte. Es fácil reconocer una intoxicación, pues la víctima generalmente presenta confusión y nerviosismo, salivación excesiva, dificultad para respirar, irritación y erupciones en la piel, pupilas contraídas, dolor abdominal y diarrea, al igual que desmayos. ¿Cómo prestar los primeros auxilios a una persona intoxicada? Trate de averiguar el tipo de tóxico, la vía de absorción y el tiempo que ha transcurrido. Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evitar más riesgos. Aleja al lesionado de la fuente de envenenamiento, en especial cuando el tóxico es un gas. Revise el estado de conciencia del lesionado y verifique si ésta respira y tiene pulso, con la mnemotecnia A, B, D, I. Alerta, voz, dolor, inconsciencia. Mantenga las vías respiratorias libres de secreciones. Si el lesionado está consciente, hágale preguntas para tener mayor información. Afloje la ropa si está apretada, pero manténgalo abrigado. Si el lesionado presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplique la abundante agua fría. Si presenta vómito, recoja una muestra para que sea llevada al laboratorio. Colóquelo en posición lateral de seguridad. Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar el vómito, hágalo. En caso de intoxicación por inhalación, el auxiliador debe cubrirse la piel, boca y nariz con un pañuelo húmedo para evitar daños. Al igual, debe ingresar al sitio de la intoxicación agachado. Cuando hay intoxicaciones por gases, evite encender fósforo o accionar el interruptor de la luz. Cuando se presenten intoxicaciones por piel y mucosas, evite que su piel entre en contacto con la ropa del lesionado. Ubique al lesionado debajo del chorro de agua teniendo puesta la ropa para eliminar la sustancia tóxica. Traslade al intoxicado lo más pronto posible a un centro asistencial. Si el tóxico entró en los ojos, separe lentamente los párpados y lave con abundante agua. Si la víctima entra en paro cardiorrespiratorio, aplique la secuencia de reanimación cardiopulmonar. Ante una mordedura de serpiente o de araña, se debe llamar al servicio de emergencias médicas, colocar a la persona en reposo y evitar que se mueva. Quitar los elementos que puedan apretar la zona lesionada, lavar con agua limpia y jabón e inmovilizar el miembro afectado. En el caso de las mordeduras de serpientes, se debe, en lo posible, identificar la especie, colocar un vendaje levemente compresivo, cuidando que el mismo no se suelte hasta que la víctima haya recibido el antídoto. Si fuera necesario, se debe aplicar reanimación cardiopulmonar básica. La picadura de escorpión afecta al sistema nervioso. Ante este tipo de picaduras se debe despojar a la persona de anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos, tranquilizarla y ponerla de costado en posición de recuperación. Controlar la respiración cada 10 minutos. El miembro se debe mantener inmovilizado y elevado.
y trasladar a la persona rápidamente al centro asistencial. Las picaduras de abeja y avispa presentan como riesgo la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica que requerirá asistencia médica para controlarla. Ante estas picaduras se debe quitar el aguijón raspándolo hacia afuera con el borde de una tarjeta plástica o similar. Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Sobre la picadura, aplicar hielo envuelto en un trozo de tela durante 10 minutos. Retirar y repetir el proceso. Ante una intoxicación por monóxido de carbono, la víctima puede estar consciente o inconsciente. Los primeros auxilios en estos casos son apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre, darle respiración asistida en caso de que sea necesario y trasladar urgentemente al centro asistencial. Se debe administrar sustancia por vía oral a una víctima inconsciente. No se debe neutralizar el veneno con jugo de limón o vinagre, al menos que lo indique un médico. No se debe utilizar un antídoto para todo uso. No se debe esperar a que se presenten los síntomas si se sospecha que la persona se intoxicó. Bueno, ahí tienen ustedes todo lo relacionado con el tratamiento de cierto tipo de intoxicaciones en particular.